Si quieres paz, defiende la vida. Recordando a Jorge Serrano Mono. Es el tema de hoy en Informe Provida. Hola amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño. Les saludo desde el bello estado de California y el día de hoy tenemos un muy bello programa. Hablaremos del gran legado del activista provida Jorge Serrano Limón, que murió recientemente y que muchos recordamos con cariño y aprecio por su extensa y ardua labor en defensa de los niños por nacer y sus madres y sus padres. Y para ello vamos a conversar con un gran amigo de Jorge, que es Jesús Magaña de Unidos por la Vida. Pero antes quiero dar la bienvenida a mi compañera Patti Sandoval. ¿Cómo estás el día de hoy, Patti? Muy contenta de que podamos darle este espacio especial a un gran leyenda, el señor Jorge. Bueno, tuve la dicha de salir en un documental con el señor Jorge. Se llama La sangre que se derrama en México. Y si lo buscan por YouTube, pueden ver toda la trayectoria, la pasión por la vida que tuvo este magnífico hombre. Y también a veces yo tuve la dicha de conocerlo personalmente en una conferencia episcopal en la Ciudad de México, donde asistió muchos sacerdotes, seminaristas. Y bueno, de una formación excelente, él estaba describiéndonos la situación en la Ciudad de México ante los centros de aborto. Y bueno, nos describió una escena muy triste, donde dice que hay muchas niñas que vienen de todos los estados, se duermen literalmente en la calle, afuera de los centros de aborto, entre la basura, esperando para que abran al siguiente día. Y bueno, nos describió de que a las 5 de la mañana salen como los guardias de esos centros de abortos, se oyen las cadenas, ¿no? Que se abren las puertas, ¿no? Y van una por una, van entrando estas pobres mujeres y estas pobres niñas. Y bueno, esa misma tarde él también estaba preparando para llevar a todos estos seminaristas a experimentar es esto, ¿no? Esta tragedia tan triste, y también para darles esa formación para que cuando ellos se ordenen pueden ser sacerdotes que defienden realmente la vida. Las Sagradas Escrituras dice, Astrid, por los frutos los conocerán, y realmente este hombre magnífico, este titán por la vida, ha dejado frutos masivos en el campo pro vida, y que descanse en paz y que Dios lo tenga en su santa gloria. Amén, Patti, muchas gracias. Y bueno, amigos, antes de continuar con esta entrevista con Jesús Magaña, les tenemos una cápsula de nuestra colaboradora Gisela Barreto desde la Argentina. Gracias, Patti, gracias, Astrid. Nos llega la noticia en esta oportunidad desde Colombia, como nos informa el periódico Infobae. Colombia, en Antioquía, a orillas de un río, fue encontrado un bebé recién nacido. Pero los milagros existen. Este niño estaba con vida. Lo encontró un ciudadano venezolano, quien inmediatamente dio parte a las autoridades, a la policía, quienes han trasladado al infante con vida y en un estado de salud razonable, como bien han dicho. La clínica se trasladó a la clínica local de dicha región. El niño fue atendido, fue hospitalizado, luego habían sugerido que por favor era bueno trasladarlo a un lugar
a un sanatorio de niños para que sea especialmente revisado y que pueda tener su salud en plenas condiciones para estar bien, ¿no? El Orozco, el secretario de Gobierno, informó que se dio, por supuesto, se siguió la ruta correspondiente, que de una investigación se dio parte a el bienestar familiar, la Organización de Bienestar Familiar de Colombia. Se está investigando también por qué han abandonado a este niño para tomar, por supuesto, represalias ante las personas que han hecho semejante acto tan aberrante. Ahora, lo que sí se informó es que por los rasgos físicos de este bebé puede pertenecer a una comunidad indígena llamada Embera. Por lo tanto, se dio parte también al gobernador de dicha comunidad para que se investigue y uno pueda llegar al foco de la cuestión, ¿no? Y ver quién cometió este abuso infantil abandonando a este bebito. Pero los milagros sí existen. Por otro lado, desde Argentina, la Marcha Provida, la 10ª Marcha Provida está ya a las puertas. El 29 de marzo se va a realizar la Marcha Provida en honor al niño por nacer. Vamos a salir desde Plaza Italia como cada año y marchamos por la defensa de los niños en el vientre materno. Marchamos por un matrimonio de una y uno. Marchamos por la defensa de las mujeres, por el respeto de todas las mujeres. Marchamos por los niños, para que sean bien tratados, para que estén libres de ideologías degeneradas, para evitar el abuso infantil, para evitar la pornografía infantil. Marchamos por la defensa de las dos vidas. Si vos pensás igual, estás invitado a esta marcha provida. Tenemos que ser muchos para derogar este genocidio prenatal. Y le pedimos con mucho respeto al presidente Javier Milei que por favor haga realidad su promesa de campaña presidencial, que era derogar el aborto. Señor presidente Javier Milei, por favor, derogue el aborto. Haga realidad esa promesa de campaña. Los argentinos estamos esperando, ávidos, con el corazón abierto y rezando por usted, para que haya la cantidad de diputados y firmas que se necesitan, pero que sea ya, porque los bebés no esperan y las muertes son cada vez más. Que viva la vida, que vivan las dos vidas, y el 29 de marzo la 10ª Marcha por la Vida en Argentina en honor al niño por nacer. Gracias, Gisela. Bueno, amigos, les quiero compartir que tuve la gran dicha de conocer al señor Jorge Serrano Limón por muchos años y a su gran equipo del CAM en México. Bueno, él ayudó a formar una red extensa de centros de ayuda para la mujer. Nuestro centro aquí en Los Ángeles pertenece a esa red, entonces hemos sido bendecidos con el conocimiento, la sabiduría, la gran fe de Jorge y su equipo. Él fue para mí como un San Pablo de nuestros días, con una positividad asombrosa en medio de tantas pruebas. Cuando él estaba sufriendo, él nos alentaba más a nosotros y nos invitaba a mantener nuestra mirada siempre fija en Jesucristo y su Madre Santísima, quienes daban el sentido a nuestra labor provida. Dios lo tenga en su gloria. Y bueno, tenemos la bendición de tener con nosotros a un gran del señor Jorge Serrano, que es otro amigo de nuestro programa. Él es Jesús Magaña de Unidos por la Vida, que colaboró por muchos años con Jorge. Nos va a contar más sobre la gran persona que fue Jorge Serrano Limón. Bienvenido, Jesús. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de esta invitación, de este programa al que me han hecho el favor de invitar para conmemorar a un gran luchador por la vida, Jorge Serrano Limón. Y voy a decir también a su esposa Magda, porque sin el
respaldo de Magda no hubiera sido posible toda esta labor tan maravillosa que desarrolló por tantas décadas Jorge a lo largo y ancho del continente. Jesús, cuéntanos del principio, de cómo conociste a Jorge Serrano Limón. Bueno, pues en la época universitaria conocí a Jorge, tuve la oportunidad de convivir mucho con él. Jorge siempre fue una persona súper inquieta, hacía muchas travesuras en la época juvenil, pero bueno, unas travesuras muy alegres, muy sanas, que aumentaban la amistad entre todos nosotros. Jorge, desde el principio, tuvo una gran sensibilidad para las cosas de Dios, amó profundamente a Jesucristo, a Nuestra Señora la Virgen, a su iglesia. Desde muy joven en el colegio y en la universidad realizaba actividades pues para difundir su reino en medio de todos los jóvenes y en todos los lugares en donde él estaba. Recuerdo también que en muchas ocasiones con mucha valentía pues se enfrentó, por ejemplo, a profesores que hablaban mal de la iglesia, de nuestro Señor, en la universidad. Y bueno, más adelante también ya en su vida profesional realizó muchas actividades que daban fe de su gran coherencia de vivir de acuerdo al Evangelio y de ser fiel hijo y seguidor del Señor y de su iglesia. Recuerdo mucho en alguna ocasión una exposición, pues francamente blasfema en alguno de estos museos de arte en México, en donde él con mucha valentía se apersonó y pidió que se retiraran esas exposiciones blasfemas. Hubo un gran, digamos, debate mediático, pero al final, gracias a la firmeza de Jorge, se logró precisamente que se quitaran esta serie de exposiciones pseudoartísticas, ¿no? Y así podría decirles muchas anécdotas de Jorge en donde mostraba su gran amor a la iglesia. Magda, su esposa, una mujer realmente extraordinaria, verdaderamente soporte de Jorge, con una gran ecuanimidad, con una gran sentido común, siempre apoyándolo y a veces de alguna manera encauzándolo, ¿no? Porque en algunas ocasiones, bueno, pues era tanto el ímpetu de Jorge que Magda tenía que encauzar esa energía de la mejor manera posible. Siempre una mujer extraordinaria que, repito, creo que fue el gran soporte, el gran apoyo de Jorge. Y bueno, en especial recuerdo con mucho cariño un congreso que tuvimos en Nueva Orleans del movimiento Provida, en donde tuvimos la oportunidad de estar presentes ante una clínica de abortos y pues juntos allí tuvimos la experiencia de esa asesoría, de hacer esa asesoría en la calle para las personas que iban a la clínica de abortos. Fue un momento muy interesante porque pudimos ver cómo era la acción de toda esta gente abortista, cómo llamaban a la policía para impedir que los providas pudieran hablar con las personas, inclusive a una cuadra de distancia, que iban al aborto o a hacerse un aborto. Y vimos pues el valor también de muchos providas ahí que se mantuvieron firmes cuando llegó la policía, profundamente pacíficos. La policía les pidió que se retiraran, les dijeron que pues estaban haciendo una labor de salvar bebés. Y entonces la policía procedió a arrestarlos. Ellos, sin ninguna resistencia, fueron arrestados y para nosotros fue muy impactante ver esa valentía sin violencia en frente de esta clínica de aborto. Yo creo que ahí fue un momento muy fuerte para Jorge y seguramente el Espíritu Santo le comenzó a inspirar en el corazón lo que más adelante sería la fundación de los centros de apoyo para la mujer. Jesús, este espacio es tan breve para hablar de Jorge. Quiero aprovecharlo lo máximo, a lo máximo. ¿Nos puedes comentar lo que ha significado para el movimiento Provida la vida de Jorge, el impacto que ha tenido en México y también en Latinoamérica? Y háblanos también del precio que ha tenido que pagar por defender a los niños por nacer. Sí, verdaderamente él ha sido un parteaguas real de cómo venía el movimiento Provida. Por un lado, fue él elegido en el Comité Nacional Provida de México a nivel nacional
y comenzó a desarrollar una serie de actividades para sensibilizar, tocar millones de corazones que pudieran incidir en las políticas públicas del país. Sin embargo, desafortunadamente, con todo este lobby de la cultura de la muerte, comenzó a crecer la presión para la despenalización del aborto. Él veía dos cosas que se tenían que hacer. Una, la presencia en lo público, en las políticas públicas de los gobiernos, que tenían que de alguna manera reflejar esa defensa de la vida, porque de lo contrario no se construía bien común, sino mal común. Entonces él hizo un esfuerzo muy grande para que en las políticas públicas del país hubiera una actitud pro vida. Y por otro lado, vio también la necesidad de atender a las personas en concreto, en particular. O sea, sabía que lo público era fundamental porque tenía una repercusión hacia millones de personas, pero no se olvidaba también de la persona en particular, de la mujer, de la mamá que estaba sufriendo y que necesitaba la ayuda concreta ya. Entonces, en ese orden de ideas, buscando ese contacto directo, ese soporte, ese apoyo y acompañamiento a las mamás que estaban en esa disyuntiva terrible de enfrentarse al aborto, generó lo que se conocen como centros de apoyo para la mujer, los CAMPS, que se extendieron a lo largo y ancho del continente. Al principio, pues era una visión un poco quijotesca, pero con su inteligencia, con su capacidad de organización, con su capacidad de gestión de relaciones, se logró generar, repito, estos centros de apoyo para la mujer a lo largo y ancho del continente. Podemos decir que están hasta la Patagonia y, como tú muy bien decías, también en los Estados Unidos. Entonces, pues nos comprobó que con entusiasmo, con fe, con confianza en Dios se pueden lograr las cosas. Él obtuvo mucho apoyo de la iglesia, tuvo la gran bendición de estar en reunión pues, con los papas desde Juan Pablo II para comentarles de la acción que se estaba desarrollando, con la jerarquía en general de la iglesia en todos los países, recibiendo de ella un gran soporte. Pero eso no fue óbice para que tuviera un gran sufrimiento. Primero, pues él tuvo una prueba del Señor con el sufrimiento en su salud. Él padeció de cáncer, al menos con 3 recaídas muy fuertes, pero seguía con una gran alegría y una gran fe en Dios adelante en su trabajo. Él salía de las quimioterapias a seguir trabajando en los centros de apoyo para la mujer, a seguir formando jóvenes, como tú muy bien lo comentabas, y lo comentaba también Patricia, formando jóvenes yendo al rescate de los bebés y de sus mamás directamente en los centros de aborto. Entonces esto pues, generó un gran crecimiento del movimiento, no solo en México, sino en todos los países. Aquí en Colombia, su presencia fue definitiva para cambiar esta acogida y esta llegada a miles y miles de madres. Yo puedo testificar que fruto del trabajo se han salvado miles y miles de vidas sin temor a equivocarme. O sea, yo creo que ya hay pueblos enteros, o podríamos hablar de pueblos enteros que podrían llevar el nombre de Pueblo Jorge Serrano, porque de alguna manera, gracias a su acción, se salvaron muchos miles de bebés en Colombia, y lo mismo puede decir de todos los países a lo largo y ancho del continente. Entonces, no solamente recibió esta prueba de cáncer en su salud, sino que también persecuciones físicas reales. El gobierno de México, a través de sus organismos de justicia, lo persiguieron implacablemente, levantándole falsas acusaciones que llevaron a la pérdida de su casa, de sus muebles, no tenía dónde vivir. Fue una situación dramática que tuvo que soportar Jorge, y lo hacía con mucha alegría y con mucha esperanza, no sin sufrimiento, pero a todos nosotros nos transmitía una gran, digamos, paz. Y bueno, todos estábamos muy preocupados por su situación personal, y aparentemente, digo aparentemente, el menos preocupado era Jorge, porque tenía una confianza absoluta en la providencia de Dios. Llegó a estar inclusive detenido en la cárcel por esta acción de defensa de la vida. O sea, fue un hombre coherente, total, en esta lucha. Finalmente, después de casi, bueno, de más de una década, logró demostrar su inocencia,
logró que se revirtieran todos los cargos, que volviera atrás toda esta decomiso de su casa, embargo de su casa, etcétera, pero fueron muchos años de sufrimiento y no se echó para atrás. Entonces creo que es una vida muy coherente de Jorge. Jorge además era un gran atleta, no sé si ustedes lo sabían, pero él era corredor de maratones. A mí me hacía mucha gracia porque a veces le preguntaba, oye, ¿y esos tenis? Dice, bueno, pues están a media vida, apenas llevan 600 kilómetros. O sea, él medía la vida de sus tenis no por los años o los meses, sino por el número de kilómetros que recorría con ellos. Era una cosa extraordinaria. Corrió varios maratones, yo recuerdo el de Chicago, el de Nueva York, obviamente en Ciudad de México. Y era un hombre que todas las mañanas tenía una rutina. Ir a misa muy, muy temprano en su parroquia, la parroquia de Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México, y después salir a correr a los viveros de Coyoacán. Y bueno, corría 10, 15, 20 kilómetros diarios, era una cosa tremenda. Yo le seguí el paso hasta los 5 kilómetros y ya después lo dejaba que siguiera corriendo. Pero era verdaderamente extraordinaria esa disciplina suya, sobre todo espiritual. Esa disciplina que se vio reflejada hasta el último instante de su vida, porque pues un testimonio de un sacerdote amigo muy cercano nos cuenta que el día que murió, ese viernes hace ya más de 15 días, él fue a acompañar a este sacerdote a una misa precisamente de exequias, una misa de requiem, y a la salida de la misa, bueno, él pudo comulgar en la misa, él pudo estar allí acompañando al padre, se confesó, y a la salida de la misa, curiosamente, vinieron hablando sobre cómo sería la visión beatífica, cómo sería el estar en el cielo. Y bueno, hablaron de estas cosas con este sacerdote amigo, y cuando se despidieron, Jorge dejó al padre en su casa, en la casa donde vivía el padre, él regresó a su casa para iniciar una reunión con los líderes de los países, cada uno de los países de los centros de apoyo para la mujer. Y unos minutos antes de iniciar la reunión, murió con un infarto pues, fulminante que pues, sencillamente es una muestra clara que el Señor lo llamó al cielo cuando pues, el Señor consideró que estaba listo para estar ya en su presencia. Por eso yo diría ahorita, o me atrevería a proclamar en este momento a Jorge Serrano como santo súbito. Ustedes recuerdan que en la antigüedad, cuando moría un hombre santo, el pueblo salía a las calles a pedirle al Papa que declarara santo a esta persona que acaba de morir y pues se decía santo súbito, ¿no? O sea, santo ya. Entonces, pues yo creo que Jorge es un gran intercesor, ya no me queda la menor duda, para toda la causa provida. Seguramente allá en la presencia del Señor seguirá haciendo sus bromas, pero seguirá sobre todo pidiendo la intercesión para esta causa provida. Entonces, yo sí creo verdaderamente que Jorge ya está en el cielo, está en la presencia del Señor y que pues debemos aprovecharlo, ¿no? Que siga trabajando, que no se va de vacaciones, sino que ahora tiene que trabajar más desde donde está por esta causa provida. Dios quiera que esté en el cielo y pedimos mucho por él, pedimos mucho por el consuelo a Magda y a todo el equipo de CAMI, a todos los que lo hemos conocido. Siento lo mismo que tú, Jesús, en mi corazón. Siento yo que, o me imagino, que Jorge ahora está regocijándose, viendo todo lo bueno que Dios hizo a través de su amor, sacrificio, sufrimiento, todas las vidas salvadas, incluyendo los bebés que él intentó salvar, pero no pudo salvar, que también le están agradeciendo en estos momentos. Dios quiera que eso sea así. Igual seguimos pidiendo por su alma y por Magda, por su consuelo, y para que todos sigamos adelante con su obra, la obra que él inició. Él estuvo aquí en Estados Unidos también dando charlas, y me acuerdo una vez dio una charla a un grupo de jóvenes pro vida adolescentes. Él relató su historia y los muchachos, al escuchar cómo había sufrido, cómo había entrado inclusive gente del gobierno a llevarse sus muebles, o sea, algo impresionante, cómo lo humillaban.
cuando contó todo eso, al final de su charla, los muchachos se pusieron de pie y le dieron un aplauso de pie, como se merecía. Y bueno, Jorge es tan humilde, él simplemente está relatando todas las maravillas que Dios hizo a través de su vida. También me acuerdo que él comentó que su hijo le había escrito un mensaje cuando pasaba todo eso y su hijo le dijo, papá, nos pueden quitar la cara, los carros, nos pueden quitar todo eso, pero nunca me van a quitar el orgullo que siento por ti. Qué grande es el testimonio también, como dices tú, de su matrimonio, de su familia, cómo estaban ellos unidos. Él tiene 8 hijos, y Tiene entonces era 8 una persona hijos. que vivía esa vocación pro vida. Jesús, ¿cómo crees tú que ¿cuál sería el mensaje de hoy para los pro vida? ¿Cuál era el mensaje constante, según tu opinión, de Jorge, para los que estamos ahora en la lucha? Porque en muchos lugares parece estar más intensa que nunca. Hay pruebas, sabes que en Estados Unidos tuvimos varias personas presas. Gracias a Dios, el presidente eh, eh, emitió unos indultos para esas personas, pero era terrible ver ese tipo de cosas a personas que simplemente estaban sirviendo y amando a esos niños por nacer de sus madres. ¿Cuál sería el mensaje para todos nosotros que estamos en esta lucha por la vida? Pues mira, me atrevería a interpretar un poco a Jorge, recordando siempre sus palabras, su testimonio, sus comentarios, sus charlas que tuve la gracia de poder tener con él. Y es, primero, no nos angustiemos. El Señor de la vida nos quiere regalar vida en abundancia y Él ya triunfó. Es todo cuestión de tiempo y de que seamos fieles a Él para que este triunfo se materialice totalmente sobre la tierra. En segundo lugar, nunca desfallecer. Siempre la lucha implica eso, sacrificio, esfuerzo, disciplina, entusiasmo, esperanza y saber precisamente que en este sacrificio que tenemos, que desarrollamos, es un poquito ofrecer lo que el Señor nos ha dado para unirnos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo en la pasión, en la salvación de los hombres, no solamente físicamente, sino también y sobre todo espiritualmente. Entonces yo creo que el mensaje es a renovar el esfuerzo para seguir trabajando en la construcción de esta cultura de la vida, en la defensa de esta vida de los niños por nacer. Y yo diría que desde el momento de la fecundación hasta su muerte natural. Hay que saber que hoy en el mundo, gracias al esfuerzo de hombres como Jorge y de muchos otros más que le han seguido, de su familia, de Magda, de su equipo, de tantos líderes de camps a lo largo y ancho del continente, hoy podemos decir que la marea está cambiando. Ustedes lo están sintiendo en los Estados Unidos. Está cambiando la marea. Hoy hay una actitud diferente. Hoy se está reconociendo la importancia de la defensa de la vida, la importancia de proteger y de cuidar la vida. Así es. Jesús, te agradecemos muchísimo todo lo que nos has compartido sobre la vida de este gran activista Jorge Serrano Limón. Dios lo tenga en su gloria. Muchas gracias. Y a ustedes también, amigos, gracias por su sintonía. Y acuérdense que todos los católicos somos pro vida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.